Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, les ofrezco la siguiente cápsula fiscal a cargo de la contadora Rosita García Sotelo. Bueno, empezamos con la lámina de origen, o sea, la básica, la que todo mundo debiéramos de tener presente. Que ya a estas alturas, recordemos que 2014 fue un año muy interesante porque tenemos una nueva ley del impuesto sobre la renta y prácticamente es el momento definitorio en el cual todo mundo comenzamos a convivir con el esquema electrónico. Prácticamente todo debe de estar amparado con un documento electrónico, llámese comprobante fiscal, cualquier deducción que nosotros pretendamos hacer. Esta debe de estar respaldada, debe de estar soportada mínimamente, no digo que eso sea todo el requisito para poder deducirlo, recuerden que tenemos un listado muy interesante de requisitos que debemos de cumplirlo, pero el básico es de que esté amparado o que esté soportado con un comprobante fiscal electrónico, que en términos prácticos nosotros le hemos conocido como CFDI, aunque el término comprobante fiscal sigue siendo totalmente válido, comprobante fiscal únicamente que ahora en su modalidad electrónica. Y resulta que para los sueldos y salarios, justamente derivado de esta reforma, hasta antes de 2014 nosotros teníamos la posibilidad, los empleadores tenían la posibilidad de emitir los comprobantes de nómina bajo sus propios términos y muchos de ustedes seguramente utilizaban un programa de nómina que quizá siguieron utilizando bajo esta nueva modalidad electrónica y ya cumpliendo con las nuevas características que nos dio a conocer la autoridad. Y entonces el punto de partida es este. Nosotros debemos de estar conscientes que para poder efectuar la deducción de los pagos que realicemos por nómina, vía nómina o por concepto de sueldos y salarios, deben de estar soportados con un comprobante fiscal electrónico, un CFDI con su complemento. En un momento más vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Deben de estar soportados con este documento electrónico. Esa es la gran diferencia que tenemos a partir de 2014, nada más para que lo tengamos presente y para conocer el alcance de estar timbrando, que el timbrado ya se nos hizo una palabra muy socorrida, muy del lenguaje coloquial, pero no es más que incorporar un sello digital que avale que el comprobante ya pasó el filtro de la autoridad y entonces ya está debidamente emitido. Bueno, entonces debemos como principio tener presente que para poder deducir todos los pagos de sueldos y salarios deben de estar soportados con un comprobante fiscal y cumplir todos los requisitos que van dirigidos a los comprobantes fiscales. Y uno de los tantos requisitos de los comprobantes fiscales es el hecho de observar, y aquí nos trasladamos a la siguiente lámina. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos dice que debemos de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el SAT mediante reglas de carácter general. Y si nos vamos a las reglas de carácter general, que no es más que la resolución miscelánea, nos indica que debemos de cumplir con los complementos que a estas alturas creo que todo mundo tenemos presente que es un complemento. Un complemento no es más que una serie de datos adicionales que se adhieren o se incorporan a la estructura base de un CFDI, hoy en día conocido como la versión 3.3. Entonces, sobre la estructura que ya tenemos de un comprobante fiscal, se adhieren, se incorporan unos datos adicionales que para efectos técnicos, para efectos prácticos, lo llamamos como complemento. Es decir, si ustedes ven una factura, seguramente están familiarizados con todos los datos que va en una factura electrónica de ingresos, entonces simplemente se toma la estructura de un comprobante fiscal, versión 3.3, y se añade este complemento, esta serie de datos adicionales. Voy a ir marcando, por ejemplo, aquí, por eso les puse esta pequeña animación, porque hagan de cuenta que el CFDI versión 3.3 es la parte amarilla y el complemento es el verde, de manera tal que no son dos documentos independientes, es uno solo que se conforma con una estructura base más los datos que se incorporan derivados del complemento. Creo que a estas alturas ya nos queda bastante claro, pero por si existía alguna inquietud, quise retomarlo.
Bueno, es que monitoreo eventualmente el chat, por eso me distraigo ligeramente. Entonces, continuamos. Sabemos que hoy en día existen guías de llenado y ya no nos vamos a detener mucho que a partir de cuando entran en vigor, pero de todas formas ahí les dejo el contenido de la regla 2718. La parte que me interesa es ahí donde está el ojito. ¿Por qué? Porque hoy en día existe una cantidad interesante de guías de llenado. Nosotros nos vamos a concentrar en la guía de llenado de este complemento de nómina. Pero la pregunta frecuente, ¿es obligatorio observar lo que nos indica, lo que nos señala, lo que nos obliga esta guía? Conforme a esta regla y en la parte azul que está resaltada, se darán cuenta que indica que para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, insistimos, lo que estamos analizando, el CFDI de nómina, como lo vimos en la lámina pasada, lleva adherido un complemento que le hemos llamado complemento de nómina. Entonces, le resulta totalmente aplicable lo que vamos a indicar. Para el llenado de estos complementos se deben de aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado, que para tal efecto publique el SAT. Y si ustedes se dan cuenta, voy a subrayar esta parte, se deberán, o sea, no nos están preguntando si queremos, si es opcional o que si nos gusta lo apliquemos, debemos de observarlo. Pero como vamos a verlo cuando cuando llegue el momento de analizar este famoso ajuste, vamos a tener que buscar la mejor forma de hacerlo, respetando sin duda lo que dice la guía, pero con nuestros conocimientos, el conocimiento pleno de lo que dicen las disposiciones fiscales, buscar la mejor alternativa para que no se nos complique el escenario. Entonces, de primera instancia, ¿es obligatorio el contenido de las guías y utilizar y observar todo lo que nos dice el apéndice 7 y en su momento el apéndice 5? Sí, sí es obligatorio. Pero para poder observarlo debemos de ser conscientes de que debe de estar apegado a lo que dice la ley origen, en este caso la ley del impuesto sobre la renta. Y conociendo lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta y el decreto que da origen al subsidio para el empleo, creo que podemos hacer un empalme muy interesante para buscar la mejor alternativa y hacer las cosas de la manera más conveniente. Entonces, vamos a continuar. Hasta ahí creo que todo va claro. Y ahora sí, ¿qué es esta famosa guía? ¿Dónde la encuentro? Pues en el portal del SAT. Recordemos que, y de hecho nos regresamos a la anterior, a las guías de llenado que para que al efecto pues, se publique en el citado portal. Es decir, estas guías no van a estar publicadas en el diario oficial de la Federación, no van a ser parte de los anexos de la resolución miscelánea, debemos de remitirnos a ellas en el portal del SAT, descargarlas y observarlas. Bueno, bajo eso entendido, nosotros entonces ya nos estaríamos remitiendo a la guía de llenado que la podemos descargar del portal del SAT. Como lo hemos comentado en muchas ocasiones, lamentablemente para la poca fortuna de los usuarios del portal del SAT, hoy en día no es tan accesible, o sea, tenemos para encontrar algún dato que nos interese, no está tan a la mano como solía estar en tiempos antiguos. Por alguna razón, no sé quién sea el encargado del diseño de la página, creí que era temporal en esta migración de la antigua página a este nuevo portal, pero no, ya se mantuvo durante muchos años y lamentablemente no ha terminado de ser tan amigable como nosotros estábamos acostumbrados a encontrar la información en el pasado. Pero bueno, y no es añoranza, es simplemente la realidad, porque inclusive el buscador, y ustedes me darán o no la razón, en el mismo buscador ponemos alguna palabra totalmente conocida para efectos fiscales y no nos arroja ningún resultado. Entonces, no es, ojalá esto se tome como una observación positiva, con la intención de que todo es perfectible, sabemos, y ojalá se pueda hacer un poco más accesible y reciba la colaboración, tal vez necesiten la colaboración de algún experto en estos temas como para que puedan redireccionarla y hacerla más funcional. Pero bueno, eso es un sueño que ojalá se cumpla. Entonces, esta es la famosa guía de llenado que vamos a estar analizando conjuntamente con casos prácticos para que resulte un poco más claro de lo que estamos tratando de esclarecer y que todavía puede resultar confuso hasta este momento.
Si ustedes se dan cuenta, desde su nombre, y si estuviéramos ahí en un curso presencial, podría ver su cara en este momento. Así como tenemos ventajas de poder llegar a cualquier espacio, también tenemos la limitación de no poder observar su cara, como porque ustedes con sus gestos me indican si vamos entendiendo o no vamos entendiendo, o voy muy acelerada o voy muy pausada. Pero a través de su chat, ojalá que por ahí me hagan ver si no les queda algo claro, que me indiquen como para retomarlo. Entonces, vean el nombrecito. Comencemos con el nombrecito. Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento. Nos están apareciendo, desde el mismo nombre puede resultar confuso, porque insistimos, es un solo comprobante. No es que tengamos el comprobante más el complemento, sino la estructura del comprobante más el complemento dan pie al nacimiento de uno nuevo, que es el comprobante de nómina, también conocida como complemento de nómina. Y pareciera que hoy en día los que somos muy estudiosos de los comprobantes fiscales, y seguramente ustedes recordarán algún libro que sacamos hace 2 años vía consejero fiscal, en donde plasmamos todo, la recopilación de todas estas novedades que se estaban dando a conocer. Resulta que en aquel entonces sí existía la diferencia clara de que un comprobante de nómina tenía más naturaleza de complemento en su versión 1.1 en aquel entonces. Hoy en día, a partir del uso obligatorio del comprobante fiscal versión 3.3, al comprobante de nómina ya se le dio la jerarquía de comprobante. Cuando ustedes cuando emiten un comprobante, y quizá esto pase inadvertido porque ya delegaron todo esto a su programa, pero si tienen la curiosidad, remítanse a aquellos comprobantes que remitían en 2014, 2015, 2016. El tipo de comprobante era de egresos, nada más con ciertas características, obviamente porque estaban aparando una deducción. Hoy en día, desde la aparición de la versión 3.3, un comprobante de nómina en el tipo de comprobante tiene la letra N, que significa de nómina. Es decir, jerárquicamente ya es un comprobante fiscal por sí mismo, integrado por la estructura base de un comprobante fiscal versión 3.3 y añadido por el complemento versión 1.2. Pudiera resultar rebuscado. Lo único que quiero que ustedes pudieran tener claro, y si no quedó claro, por favor avísenme, es de que hoy en día un comprobante de nómina es un comprobante fiscal por sí mismo, pero que está integrado por una estructura base, que ya comentamos, la estructura base del CFDI versión 3.3, más los datos que nos indica el complemento en su versión 1.2. Hoy en día ese es un comprobante de nómina, tiene esa jerarquía. Ahora continuamos. Y bueno, aquí es donde les voy a subrayar versión 3.3 y complemento de nómina. Pero insisto, esto no son dos, esto es uno solo. Bueno, hago un paréntesis. Yo sé que cuando tenemos estas charlas virtuales, incluso me incluyo también, de repente aprovechamos para hacer 2 actividades al mismo tiempo, porque existe esa facilidad y esa versatilidad. En su momento, cuando yo crea que es necesario que ustedes se acerquen a su pantalla, porque si se dan cuenta es muy visual también el material que preparé, les comentaré que se acerquen, porque hay algunas láminas que sí es necesario que ustedes estén observando para darle seguimiento y no vayan a generar una duda después. Entonces, mientras ustedes, los que sí están atentos de 100% en su pantalla, se darán cuenta que voy haciendo anotaciones en las láminas como para ir teniendo, en lugar del apuntador, como para ir señalando cosas que quiero que vayan más direccionadas o que presten un poquito más de atención para que no se les escape. José Núñez, ese material nos lo harán llegar. Ya en teoría, José, ya se los hicieron llegar. Revisa tu correo electrónico y si no te llegó, por favor,
Ok, gracias José. Y si no te llegó, por favor, al mismo teléfono en donde hiciste la reservación, comunícate para que te lo mande. O si no, ahorita ya Charlie, como está monitoreando esta conferencia, seguramente va a verificar si te lo mandó. O vea recuerda que también nos manda muchas veces al buzón basura algunas, Sandy, ay, miren, es bien eficiente el equipo del consejero, dice que sí, que ya envió el material, pero de todas formas revísalo, José. Muchísimas gracias por tu comentario. Y ahora, avanzamos. Vamos a hacer un recuento rápido, y no es por aburrirlos con historia, es porque si nosotros conocemos cómo ha ido evolucionando este comprobante fiscal, y el porqué de tanta modificación en los apéndices, creo que podremos tener la solución más práctica, más fácil para poder resolver si es que en este momento tenemos alguna duda todavía respecto de este famoso ajuste al subsidio. Y que aprovecho para decirles, el decreto que dio origen al subsidio no ha sufrido ninguna reforma desde su aparición, bueno, desde su última reforma, que ahorita vamos a analizarla. Entonces, quizá nos puede llamar la atención, si todo sigue igual, ¿por qué me están obligando a hacer un procedimiento que no hacía hasta el año pasado? Es por eso que en esta lámina vayamos dándole seguimiento de cómo ha ido evolucionando este CFDI complemento de nómina, que insistimos, es un solo comprobante, es un comprobante de nómina y ya, así le vamos a llamar para efectos de esta charla. Como en la lámina de origen les comenté, todo esto se deriva de la reforma fiscal 2014, en la cual ya nos obligan a amparar nuestras deducciones de nómina con un comprobante fiscal, con todas las características que les resulten aplicables. Entonces, por eso esta línea del tiempo comprende desde el 2014 hasta el 2020. Y trazo la primera línea, vamos a trazar varias líneas. En 2017, esta que está apareciendo, y la repito, esta significaría junio. Otra línea que vamos a trazar en 2018, 2019 y 2020 para ir analizando qué es lo que pasó en cada uno de ellos. Todo este tiempo hemos tenido ya que estar emitiendo un comprobante de nómina. Ese es el primer recordatorio. De 2014 a 2016 teníamos la versión origen, o sea, la básica con la que arrancó este esquema, que tenía muchas deficiencias, si ustedes recordarán. Una de tantas es de que hasta para las deducciones nos pedía que identificáramos si eran exentas o grabadas, la cual tenía totalmente una ilógica, porque las deducciones no tienen naturaleza de exentas o grabadas. Era una de las tantas cosas que quedaron por ahí pendientes. Afortunadamente, en la versión 1.2 ya se corrigió esto, pero no se terminaron de corregir todos los pendientes. Entonces, versión 1.2 lo tenemos desde 2017. ¿Y por qué en 2017? Porque hicieron su primer gran reforma de esta versión. Al hablar de versión quiere decir una actualización, vaya. ¿Por qué se hizo necesaria esta actualización? Porque en 2017, recuerden que fue el primer año en el cual ya no presentamos declaraciones informativas, en la cual le hacíamos llegar a la autoridad y resultaba totalmente ágil y muy sencillo que tanto los trabajadores tomaran los datos de su constancia y con esos datos tuvieran los elementos para hacer su declaración, como para la autoridad, porque simplemente a través de esta declaración informativa de sueldos y salarios, el famoso DIM, anexo 1, les servía de base para comparar, para establecer si las personas estaban manifestando o no, si coincidía la información que estaban manifestando con las declaraciones informativas que presentan los contribuyentes. Pero como en 2017, aun cuando desde 2014, con la misma reforma de 2014, ya desaparecían algún tipo de declaraciones informativas, y creo que también es pertinente hacer una pausa y decir que no todas las declaraciones informativas han desaparecido. Estamos concentrándonos exclusivamente en la de sueldos y salarios. Aun cuando ya se preveía desde 2014 que esta declaración informativa también desapareció, se dio un periodo de transición y 2017 fue el primer año en que ya los trabajadores no recibieron su constancia de ingresos y deducciones y que la obteníamos de la declaración informativa. Entonces, por eso
fue el primer indicio de que esta versión no le estaba suministrando a la autoridad los datos que sí le estaba suministrando las declaraciones informativas. Y es por eso que fue su primera gran transformación. Ya cambió a la versión 1.2 tratando de corregir o tratando de incorporar todos estos elementos que la autoridad necesitaba para hacer el cruce de información. Luego resulta que aparece la versión 3.3 del CFDI en general, la estructura base, como yo le llamo, y que resultó obligatoria desde julio de 2017. Pero se nos dio la opción de que comenzáramos a utilizarla a partir de enero de 2018. Entonces, por eso ahí esa línea de tiempo de junio de 2017, esta que les comenté que esto representaba junio, por si ustedes quieren ponerle ahí junio. Entonces ya convivimos con la versión 3.3. Y sin embargo, aquí se dio un híbrido muy interesante porque teniendo la versión 3.3, todavía podría no empatar de manera íntegra con la versión 1.2. Entonces hubo una combinación muy interesante en el periodo junio 2017 a 2018, porque podríamos, teníamos la posibilidad que en junio todavía utilizáramos la versión anterior, la 3.2, entonces existía una combinación de junio a diciembre de 2017, convivió la versión 3.2 con la versión 1.2 del complemento de nómina, y los que ya la adoptaron, entonces estaban emitiéndola con la versión 3.3 combinado con la versión 1.2 de nómina. Entonces, eso nada más para que ustedes lo tengan claro. En su momento lo recordamos y lo tenemos muy fresco, pero conforme van pasando los años, estos datos pudieran irse borrando. Es por ello que yo les quise hacer esta línea del tiempo, para que tengamos la posibilidad, sin remitirnos mayormente a cada uno de los años, tengamos un escenario condensado de cómo ha ido evolucionando esta situación. Y resulta que ya con estas combinaciones que hemos tenido, a partir de 2019 se nos incorporó un apéndice 5. ¿Y cuál fue el porqué de este apéndice 5? Lo vamos a ver en las láminas siguientes. Y que nada más duró durante 2019 y opcionalmente, por si quieren ahí ustedes anotarlo, opcionalmente enero 2020. No se los puse yo, no prolongué esto hasta 2020 para evitar confusiones, porque muchos de ustedes seguramente el apéndice 5 simplemente lo utilizaron en 2019 porque no había otra alternativa, y ya a partir de 2020 lo están haciendo bajo la regulación del apéndice 7, que es en donde vamos a concentrar el estudio. Entonces, hasta aquí, ojalá vaya quedando claro cómo ha ido evolucionando. ¿Y por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Nos remitimos al complemento versión 1.1, que como bien les comentaba, nació en enero de 2014, que tuvo sus deficiencias entre las deducciones que no se pedía que las identificáramos como grabadas y exentas, total, pero bien que mal estuvo subsistiendo, porque lo que servía para alimentar la base de datos para la declaración anual de los trabajadores era nuestra famosa declaración informativa, y simplemente esto sirvió como para ir avalando, para ir respaldando electrónicamente con un comprobante fiscal los pagos que realizábamos a los trabajadores. Ahora, aparece la versión 1.2, que ya les comenté que fue en enero de 2017, para solventar una de las grandes deficiencias, y ahora sí, si se dan cuenta, ya estamos entrando concretamente en el tema que dio origen a esta charla, para solventar una de las grandes deficiencias que veníamos arrastrando con la versión 1.1 e incorporaron el campo subsidio causado. Y aquí hago otra pausa. Si nosotros nos remitimos al decreto que da origen a la aplicación al uso del subsidio para el empleo, en ningún momento aparece el término causado. Es una forma que la autoridad ha utilizado para distinguir. ¿Por qué? Porque una situación es el importe que le corresponde a los trabajadores o derivado del empleo de la tabla de subsidio, y otra naturaleza tiene ya el subsidio que en sí resulta del cálculo y se le entrega a los trabajadores. Pero insisto, en la ley nunca hacen referencia al término causado.
Entonces, pero bueno, para efectos prácticos, el subsidio causado significa aquel que le corresponde conforme a la tabla. Entonces, en enero de 2017 se dieron cuenta que era necesario esta información para la elaboración de la declaración anual de los trabajadores. Entonces, si bien es cierto que en el timbrado nosotros habíamos o se estaba incorporando, ya contemplado en la versión 1.1, que en los casos en que les resultara cantidad a pagar a los trabajadores, se les identificaba como un subsidio entregado al trabajador, como un ingreso, vaya, como en el apartado de ingresos. No confundamos ingreso con ingreso fiscal, porque el subsidio para el empleo no tiene naturaleza fiscal, es decir, no está grabado no es grabado ni exento para efectos fiscales, simplemente no es un ingreso fiscal, pero sí significa que se lo entregamos al trabajador y que suma a las cantidades que le estamos entregando. Es por eso que está dentro del apartado de ingresos. Entonces, el subsidio causado, es decir, este dato, este valioso dato que los trabajadores necesitan conocer al momento de presentar su declaración anual, no estaba considerado en la versión 1.1. Entonces resulta que en la versión 1.2, insisto, dado que ya no les iba a llegar las declaraciones informativas de los empleadores, se hizo necesario incorporarlo en la estructura para que ya se le informara a la autoridad y al trabajador en consecuencia cuánto de la tabla le estaba correspondiendo, es decir, cuánto era el subsidio causado. Pero aquí viene otra deficiencia. Trataron de solventar una deficiencia, pero no al 100%, porque únicamente se informaba solo en los casos en que existiera subsidio entregado. Es decir, si a un trabajador le correspondía un importe conforme a la tabla de subsidio al empleo, pero este era inferior al impuesto determinado, pues simplemente disminuye su impuesto determinado. Y no aparecía, no se habilitaba ese dato, ese famoso dato, porque si no había entrega como tal, no se habilitaba el campo para anotar cuánto le correspondía. Quizá ahorita suene como un juego de palabras, pero creo que ya viéndolo con numeritos vamos a entenderlo, tengan presente estas láminas. Aquí lo que le faltó, la deficiencia que existía hasta este momento, es de que sí se informaba el subsidio causado, pero solo en aquellos casos en que también existiera subsidio entregado a los trabajadores. Ahora, entonces esa es una deficiencia, es por eso que les comento que es necesario conocer las deficiencias para que sepamos en qué se estén enfocando estos famosos apéndices. Bueno, ya en esta misma versión 1.2, pues resulta que para solventar esta inconsistencia o esta falta de información o esta falta de perspectiva o de visión para tener todos los elementos que tanto la autoridad necesita como el trabajador necesita para elaborar su declaración anual, pues resulta que aparece el famoso apéndice 5 en 2019. Y miren cuántos años han pasado. Insistimos, la versión 1.1 apareció desde 2014. En 2017 apareció la versión 1.2 tratando de corregir ciertas imprecisiones. Y fue hasta 2019, o sea, el año pasado, cuando apareció este famoso apéndice 5, que a muchos nos resultó un poco gracioso cómo trataron de corregir esa falta de visión. Ahora resulta que para poder informar, recuerdan que les dije que la inconsistencia es que no podíamos informar este subsidio causado o conforme a la tabla, pues resulta que se les ocurrió agregar, pues para que te habilite el campo y me puedas informar cuánto es el subsidio conforme a la tabla o subsidio causado, pues anótale un centavo. Aun cuando no exista subsidio a entregar, pero necesito tener ese dato. Y es por eso que tuvieron esa fabulosa ocurrencia. Aquí otra vez, insisto, lo vamos a ver más en numeritos, más de manera didáctica, pero quiero que se lleven presente este historial para que haga clic en el momento en que estemos haciendo la revisión. Bueno, así lo trataron de solucionar el año pasado. ¿Qué pasó? Bueno, aquí de una vez incorporo el fundamento legal.
Esto, no sé ustedes, yo sé que ustedes son muy estudiosos de la materia y quizá esto les llamó la atención desde el principio. A mí sí me llamó la atención desde el principio y me acerqué con algunos distribuidores a estos proveedores, vendedores de programa, vaya, que también son los desarrolladores, son los que implementan todo esto, y les comentaba, miren, este artículo 10 del decreto del 11 de diciembre, que es el que regula toda esta materia de subsidio para el empleo, dice que que para que yo pueda recuperar ese subsidio que le estoy entregando a los trabajadores, y aquí en este inciso, y se los voy a subrayar, tenemos que identificarlo de manera expresa y por separado. E insisto, y nos remitimos al origen, a la fracción tercera. Dice, quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al subsidio para el empleo, y que conste que no está distinguiendo si es subsidio causado o subsidio entregado. Entonces, si no distingue, es de manera general y debiera de aplicar a ambos, tanto el subsidio entregado como el subsidio causado. Y uno de los requisitos para que yo pueda recuperar esas cantidades que le estoy entregando a los trabajadores es de que cumpla una serie de requisitos, y me insisto, nada más estoy remitiéndome a uno, al inciso G, debe de estar identificado este subsidio de manera expresa y por separado. Y resultaba que el subsidio causado en ninguna de esas versiones, tanto la versión 1.1 como la versión 1.2 del complemento de nómina, existía un campo como para que yo lo pudiera informar. Y que si bien es cierto que a través de adendas yo en la representación impresa puedo incorporarlo, esto no significa que yo pueda alterar la estructura del archivo XML, porque el archivo XML es el que realmente tiene validez ante la autoridad, es con base en el cual la autoridad hace la carga de información de estos comprobantes para que tenga el acumulado y en función de ello los trabajadores puedan presentar su declaración anual. Entonces, ¿lo pude hacer a través de una adenda? Sí. ¿Esta adenda se incorpora al XML y que va a alimentar la base de datos del SAT? No, ese era el gran inconveniente. A lo sumo, insisto, lo que pudimos hacer muchos es hacerlo a través de una adenda en el cual estábamos incorporando cuánto era del subsidio causado, pero estábamos ante una omisión porque la estructura técnica no lo contemplaba. Y al no contemplarlo la estructura técnica, entonces la autoridad no estaba recibiendo esta información. Entonces, por más acercamientos que tuve, pues finalmente, y tenían toda la razón, me decían la estructura técnica no lo contempla, no podemos hacer nada más que agregar una adenda. Y eso es a lo más que aspiramos en aquel momento. Entonces, con estas deficiencias, por estas deficiencias es que otra vez nos remitimos, es que a través del apéndice 5 se trató de solucionar esta situación. Alguien abrió su micrófono. A ver si me ayudan a identificar quién lo tiene abierto. Tal vez alguien que se esté incorporando, porque creo que todo el mundo lo teníamos cerrado. Vamos a pasar lista. A ver. No. Ah, sí. Ah, ya lo apagaron. Sí. Ya lo apagaron, afortunadamente. Muy bien. Entonces, avanzando en este estudio. Si nos remitimos a las declaraciones informativas que presentamos en 2016, se darán cuenta ahí donde están las flechitas, que existían dos campos muy precisos, muy bien definidos para informar tanto el subsidio entregado como el subsidio que le correspondió al trabajador durante el ejercicio. Nótese que aquí de manera muy correcta no se le daba el título de causado, porque, insisto, en ningún lado de la ley nos indica que se llame causado. Es el que le correspondió y tiene toda la razón. Esa redacción está totalmente precisa. Entonces, nada más para que nos quede claro, cuando nos hagan referencia al causado, es el que está aquí. Entonces, este es el causado, el que le correspondió durante el ejercicio. Entonces, estos son los datos con los que ha batallado la autoridad y no sé a quién se le pudo haber escapado estas grandes
pequeñeces, estas grandes pequeñeces, porque son datos muy importantes para que un trabajador pueda hacer correctamente su declaración. Estas pequeñeces son las que está dando pie a que se esté complicando el escenario cuando esto pudo haberse corregido de origen desde la implementación de la versión 1.2. Pero bueno, estos datos son los que son nuestra materia de análisis de esta charla. Bueno, avanzamos. Ahora bien, la versión 1.2 del complemento de nómina, como dijimos, apareció en 2017, lo hemos tenido durante todos estos años. Ya comentamos que en 2017 fue ante la desaparición del LIM, en 2018 fue por la combinación que ya tuvimos con la versión 3.3 del CFDI de nómina. En 2019 aparece este famoso apéndice 5, que a través del centavo pretendía que habilitáramos el campo de subsidio causado. Y en 2020, que insisto, en enero todavía opcionalmente pudo haberse seguido utilizando la regulación del apéndice 5, pero ya a partir de febrero debemos de observar todo lo que esté contenido en el apéndice 7. Si a mí me preguntaran, creo que sería totalmente sano que el apéndice 7 se utilice a partir de enero de 2020, porque si no vamos a tener un híbrido que no creo que cause mayores problemas. Si ustedes no lo hicieron así, tampoco se preocupen. Está bien, porque lo pudimos hacer. Y ya viendo la naturaleza y el alcance de cada uno de ellos, vamos a ver que no debiera de tener por qué tener mayores implicaciones o generar discrepancias o diferencias por haberlo utilizado. Pero bueno, hagamos un recuento rápido del famoso apéndice 5. El apéndice 5, en donde dijimos, y estoy poniendo la pantalla tal cual, aun cuando se ve un poco saturada de amarillo, así está en la guía de llenado y quise reproducirla íntegramente, que prácticamente, como les comentaba, es el uso del famoso centavo para poder habilitar el campo de subsidio causado. ¿Cuándo resultó obligatorio? A partir del 1 de enero de 2019. ¿En qué consistía y por qué lo estamos retomando? Insisto, porque quizá sus programas siguieron utilizando el contenido de este apéndice 5 durante el mes de enero, en tanto ustedes lograban implementar y comprender en su totalidad el famoso apéndice 7, que es el nuevo que tenemos para este año. Entonces vamos a hacer un recuento. Ahora sí, los que no estén en su pantalla, les sugiero que se acerquen a su pantalla para ver exactamente de qué se trataba este apéndice 5 y saber cómo se estaba tratando de regular o de minimizar o de solventar esta inconsistencia, esta falta de información que no fue prevista en ninguno de los complementos, tanto versión 1.1 como versión 1.2. Entonces, hagamos un ejemplo muy basiquito. Un cálculo de un trabajador, llamémosle, que tiene un ingreso. Aquí no son anuales, aquí algo se me fue en la lámina, si me hacen favor aquí no son anuales, nada más déjenle ingresos grabados. Si me hacen favor de corregirlo, esto táchenlo, para que no se vayan a confundir cuando lo vuelvan a consultar. Aquí táchenlo, por favor. Entonces tenemos los ingresos grabados de 4,700. Y ahí está todo el cálculo que nosotros ya sabemos cómo realizarlo. Y bueno, creemos que sabemos, porque con tanta automatización, no sé ustedes si se han encontrado y por eso es necesario repasar y ponerlo todo así de manera detallada. Cuando han hecho exámenes para selección de personal y les piden que hagan un cálculo aplicando tarifas y tablas, aunque suene sorprendente e increíble, muchas personas ya no lo saben hacer. Nosotros que somos de generaciones pasadas, esto era parte de nuestros exámenes, vaya, y qué tabletas ni qué nada, teníamos a lo sumo, nos permitían llevar una calculadora, ¿a poco no? Entonces, esto lo sabemos prácticamente de memoria, pero también es necesario que las nuevas generaciones no se recarguen totalmente su confianza en el uso de programas. Debemos de saber exactamente cuál es el procedimiento establecido, porque sabiendo cuál es el procedimiento, nosotros podemos monitorear si el programa lo está haciendo correctamente.
Un programa, recuerden que no actúa por sí mismo. Un programa lo programamos, lo diseñamos, lo configuramos de acuerdo a nuestros requerimientos y debe de estar a nuestro servicio. No nosotros confiar en el programa y creer que todo lo que está arrojando ya predefinidamente es correcto. Entonces, es por ello que les puse todo este cálculo para que lo recordemos. No está de más quienes vayan a aplicar algún examen, si quieren contratar a alguien, que lo pongan como parte de su examen para ver si las personas si saben exactamente lo que están haciendo o lo que debiera de generar el programa. Bueno, y después de este pequeño rollo, vamos a seguir. Entonces tenemos el cálculo desglosado, que nosotros ya sabemos cómo está, aplicamos el porcentaje, al excedente obtenemos un impuesto marginal, sumamos la cuota fija, y aquí viene la parte interesante. Le restamos, y aquí estoy poniendo una flechita, le restamos el subsidio que le corresponde conforme a la tabla. En este caso, como fue superior este subsidio al impuesto determinado, resulta que le debemos de entregar al trabajador 79 pesos como tengo el chat, con 35 centavos. Ya, lo despejé. Ahora, esto ustedes no lo ven porque lo hace automáticamente su programa, pero aquellos que utilizan el portal del SAT para la generación de los comprobantes, esto lo tienen muy, muy, muy digerido, porque esto es una captura manual. Pero esto que ustedes no ven es lo que está haciendo internamente el programa. ¿Qué es lo que está haciendo? Pasemos a la siguiente. Aquí está. Se habilita cuando nosotros estamos generando, cuando el trabajador tiene derecho a que se le entregue una cantidad, se habilita dentro de otros pagos este recuadro en donde debemos de llenarlo con la clave, con el nombre y con el importe, si se dan cuenta, y por eso aquí viene bueno, antes de pasar a esta flechita, regresamos. Estos 79 es lo que le correspondió al trabajador derivado de la aplicación de la tarifa y de la tabla. Este campo, pero si se dan cuenta, esto es muy importante que lo visualicen, por favor, para que entiendan, o más bien dicho, para que logremos comprender por qué se hizo necesario la incorporación de 3 nuevas claves para revertir el efecto que la autoridad desea que se revierta. Nosotros cuando tenemos un subsidio a entregar, se habilita este campo dentro de otros pagos que a su vez tiene un subcampo o un nodo de una jerarquía menor, es decir, de una jerarquía dependiente de este otro campo. Entonces, en este espacio nosotros vamos a indicar cuánto le estamos entregando al trabajador. Hasta aquí creo que no hay ningún problema porque esto es lo que aparece en su recibo de nómina, lo que el trabajador puede ver, que se le está entregando 79,35. Pero aquí viene la parte fina y hasta aquí no había problema porque conforme a la estructura técnica con que fue desarrollado este complemento, era condición de que cuando yo le entregara a un trabajador estos 79, automáticamente tuviera que utilizar un subnodo para informarle cuánto le correspondió conforme a la tabla, es decir, el famoso subsidio causado. Entonces, uno daba pie a la habilitación de un subcampo, un nodo dependiente. Entonces ya se habilitaba el subsidio para el empleo, en el cual yo podía sentar que le correspondió 354.23. Entonces, hasta aquí creo que puede quedar claro cuál era el famoso problema hasta antes de la aparición de este apéndice 5. Que si, por ejemplo, aquí en subsidio para el empleo, en lugar de 354, hubiera tenido 100 pesos, entonces como el subsidio es menor que el impuesto determinado, existiría un impuesto a retener y en consecuencia no estaríamos utilizando este campo dentro de otros campos de subsidio al empleo y en consecuencia también no se habilitaría este campo para informarle que le correspondieron los 100 pesos. Ese era el gran problema. Únicamente se habilitaba el campo de subsidio causado en los casos en que yo le entregaba
subsidio al trabajador, en que le entregaba efectivamente, como este caso. En los casos en que no existía subsidio a entregar, no se habilitaba este campo de subsidio causado y en consecuencia a la autoridad no le estaba llegando el dato de aquella cantidad que sí le había correspondido al trabajador conforme a la tabla, pero que se perdía en el cálculo, por así decirlo, quedaba oculto, dado que simplemente se manifestaba como impuesto retenido, pero disminuido ya con el subsidio. Entonces, aquí hago una pausa. ¿Va quedando claro? Porque si no va quedando claro, me regreso. Es fundamental que se entienda esto. A ver, ustedes contéstenme mientras yo tomo agua. Por lo pronto, Aida dice que sí. Leonor también. Muy bien, Marión. Perfecto. Rosa Isela, Tocaya, Josefina. Ay, muchas gracias. Vamos bien. Anabel también. Ah, tú, Anabel, tú eres contabilidad 10. Bueno, ya te identifico. Muy bien, entonces si va quedando claro, podemos avanzar. Insisto, esto es el apéndice 5 que estuvo vigente durante 2019. ¿Cuál era el problema? Vámonos con el caso del trabajador B. Si se dan cuenta, en el trabajador B, este es el caso que les comentaba, el subsidio para el empleo, aquí donde estoy señalando, es menor que el impuesto determinado y en consecuencia existe un impuesto sobre la renta a retener. No se me va a habilitar el campo de subsidio a entregar porque no le estoy entregando. Y si no se me habilita el campo de subsidio a entregar, no se habilita tampoco el subnodo, que es el subsidio causado. Entonces, ¿cómo le informo a la autoridad que le correspondió estos 227 pesos? Eso era lo que trataron de corregir a través del famoso apéndice 5. Y entonces en este apéndice 5, ¿cómo lo corrigieron? De una manera mágica. ¿Por qué? Bueno, para que se te habilite, pues anótale que le corresponde 1 centavo, aunque no sea cierto. Que desde ahí ya estamos distorsionando lo que la misma ley y lo que el propio decreto establece. Entonces se está alterando la esencia del cálculo con tal de solventar un error que viene de configuración de este complemento de nómina. Y entonces resulta que por un lado le estamos dejando plasmado en el comprobante que le estamos entregando subsidio para el empleo de 1 centavo y aparte le estamos reteniendo, cuando esto es totalmente antinatural. El derivado del cálculo puro, correcto, o tenemos impuestos sobre la renta a retener o tenemos subsidio para el empleo a entregar. No podemos tener los dos. Es como si dijéramos, en la determinación de impuestos sobre la renta tengo a cargo y tengo a favor. Imposible. O es uno o es otro. Pero bueno, desde aquí, insisto, aquí ya se perdió la esencia pura del cálculo. Estamos mezclando dos cosas y haciéndolo incorrectamente con tal de solventar una deficiencia de la propia estructura técnica. Entonces, bueno, pero no era opcional, insisto, lo teníamos que hacer. Este punto 01, al ya tener un campo, al ya haber anotado un importe, aunque sea de 1 centavo, daba margen a que se habilitara ahora sí el campo de subsidio causado. Y ya en el subsidio causado, pues ya le podíamos anotar los 227 pesos. Pero insisto, esto es antinatural. O sea, esto fue simplemente una salida de emergencia para solventar un error de origen. Otro punto que quiero que ustedes observen, que sean muy, muy observadores, yo sé que lo son, por eso me encanta charlar con ustedes porque siempre ven estos detalles. El subsidio para el empleo entregado, que son los 320, bueno, en este caso no hay entregado. En el caso anterior, en este mismo ejemplo, para no regresarnos en el otro, cuando nosotros tenemos un subsidio a entregar, sí existe una clave dentro de otros pagos, que es la 002, pero el subsidio causado por sí mismo no tiene clave. Al ser dependiente, al ser un nodo dependiente del 2, conserva su naturaleza. Simplemente se habilita el campo, pero no tiene una clave específica.
Esto es muy, muy, muy importante que aquí lo anoten o hagan algo que les recuerde para cuando lleguemos al momento del famoso apéndice 7. El único que tiene una clave específica, porque es algo que le estamos entregando al trabajador, es el subsidio para el empleo efectivamente entregado y tiene la clave 2. El subsidio causado, al no estárselo entregando físicamente al trabajador y simplemente estar siendo un dato informativo, no tiene clave. Eso es muy, muy importante que lo tengan en mente. Ahí anótenle en la lámina 16 para que lo tengan, para cuando lleguemos al apéndice 7 sepamos por qué está dando tantos conflictos el apéndice 7. Bueno, hasta aquí quería mostrarles de manera numérica, didáctica, por qué las deficiencias del complemento en su versión 1.2 ante este tema del subsidio entregado y el subsidio causado. Esto prevaleció durante 2019, insisto, opcionalmente durante enero de 2020.